Sanar la relación con el Padre para prosperar, nuestra conexión con el éxito y el dinero. Introducción. La prosperidad es un anhelo intrínseco del ser humano, un impulso que nos lleva a buscar constantemente superarnos y expandir nuestras capacidades en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, a pesar de vivir en una época de abundancia y acceso a un sinfín de posibilidades, no todos logran experimentar una vida verdaderamente próspera. En nuestra búsqueda por prosperar, a menudo nos encontramos con obstáculos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Uno de esos obstáculos es la relación que tenemos con nuestro Padre, una figura clave en nuestra vida que puede tener un impacto profundo en nuestra percepción sobre el dinero, el éxito y la prosperidad. Desde que somos niños, la figura paterna ejerce una influencia significativa en nuestra formación. Las creencias y valores que adquirimos en nuestra infancia, especialmente en torno al dinero y al éxito, pueden sentar las bases de nuestra relación con la prosperidad en la edad adulta. Las creencias sobre el dinero y el éxito que hemos aprendido de nuestro padre, consciente o inconscientemente, puede afectar nuestra capacidad para atraer la prosperidad. Si hemos crecido con creencias limitantes, como la escasez, la falta de merecimiento o el miedo al fracaso, es probable que llevemos estas ideas arraigadas en nuestro subconsciente. Sanar la relación con nuestro Padre es un paso importante en nuestro camino hacia la prosperidad. Al reconocer que la prosperidad no solo se trata de alcanzar metas materiales, sino también de cultivar una relación sana y respetuosa con nosotros mismos y con nuestros seres queridos, podemos dar paso a una verdadera transformación en nuestras vidas. Al sanar la relación con nuestro Padre, podemos liberarnos de patrones repetitivos y abrir espacio para una vida más plena y próspera en todos los aspectos. Es fundamental diferenciar entre el Padre real, esa figura de carne y hueso que es nuestro Padre, y el Padre interno, la imagen mental que hemos construido respecto a la figura paterna. Dentro de nosotros creamos una representación emocional de cómo vemos a nuestro Padre, lo que puede diferir de cómo es en realidad. Puede que nuestro Padre sea respetado y querido por otros, pero nosotros lo percibimos con cierta repulsión. O al contrario, nuestra madre puede adorarlo mientras nosotros sentimos rechazo. Lo importante aquí es reconocer que hablamos de cómo tú percibes a tu Padre, de tus emociones y creencias personales. Además, hay una imagen colectiva o idealizada de lo que se espera que sea un padre, basada en lo que históricamente se ha considerado el rol paterno. Sin embargo, esta imagen ha ido evolucionando con el tiempo y puede variar entre diferentes culturas. Las creencias internas que hemos interiorizado sobre nuestro Padre son cruciales porque influyen en nuestras respuestas ante el mundo, nuestros bloqueos, miedos y sabotajes. También puede dar lugar a proyecciones, donde vemos en otras personas o situaciones aspectos de nuestra relación con nuestro Padre. Esto puede llevarnos a enfrentar circunstancias repetitivas y atraer a personas con características similares a las de nuestro Padre, o a cómo lo hemos visto nosotros, incluso en relaciones laborales o vecinales. Por lo tanto, es esencial trabajar en esta conexión y explorar cómo lo hemos percibido y sentido a lo largo de nuestra vida. Es necesario reconocer cualquier sentimiento de rechazo o decepción hacia su comportamiento o lo que esperábamos de él,
así como cualquier fidelidad extrema o admiración irracional. También es importante abordar cualquier temor que tengamos hacia él o el miedo a pensar de manera diferente. Capítulo 1. La importancia del padre en nuestras vidas. En este capítulo vamos a adentrarnos en el papel súper importante que juega el papá en nuestras vidas y cómo su influencia marca una gran diferencia en nuestra crianza y desarrollo personal. Sobre todo vamos a examinar cómo la presencia o ausencia del papá afecta directamente nuestra forma de ver el dinero y la economía. Es clave entender la importancia de la figura del padre para comprender cómo nuestras experiencias con él pueden dar forma a nuestras creencias y actitudes hacia el dinero. El padre no es solo un personaje secundario en la película de nuestras vidas, es todo un protagonista. Su presencia o ausencia tiene un impacto gigantesco en cómo nos desarrollamos emocionalmente y en nuestra percepción del mundo que nos rodea. Un papá presente, amoroso y comprometido puede brindar un ambiente seguro y estable para que podamos crecer con confianza en nosotros mismos. Su apoyo y guía nos ayuda a construir una autoestima sólida y nos enseñan valiosas lecciones sobre la vida. Cada gesto de papá hacia mamá nos afecta. El cómo mamá habla a papá y cómo lo gestiona también nos afecta directamente en nuestra manera de proyectar nuestro mundo. Nos afecta la capacidad de recibir que tiene papá, su valoración dentro del sistema familiar, si es aceptado y respetado por tus abuelos maternos. Todos estos matices pueden influir en tu éxito y en cómo te relacionas con el dinero y en cómo estás de receptivo a la abundancia en tu vida. Muchas personas buscan la abundancia y el éxito huyendo de un pasado turbio o huyendo de su precariedad. Sin embargo, la abundancia no llega huyendo de eso, sino más bien sanando, porque el inconsciente está presente, atrayendo la abundancia o repeliéndola de tu vida. El inconsciente es un imán que atrae lo que crees ser y lo que crees que es tu padre en función del dinero. Eso también atraerás. Hay muchas familias que la administración del dinero lo llevan las mujeres y los hombres son indiferentes en tema del dinero. Luego hablaremos de estos casos porque son habituales, sobre todo en familias que durante generaciones las mujeres, abuelas y bisabuelas, han tenido ausencia de hombre por muerte o abandono y han tenido que luchar solas para adelante y mantener la familia solas. Estas vivencias provocan que las descendientes mujeres sean las administradoras de la economía de la casa y buscan maridos ausentes. Los hijos de este matrimonio verán a un padre con poca relación con el dinero, provocando que tengan escasez. Por otro lado, la falta de un papá o una figura paterna ausente puede generar vacíos emocionales y desafíos en nuestra vida. La ausencia de su presencia puede dejarnos buscando su amor y aprobación en otros lugares, a veces incluso en decisiones financieras arriesgadas. Y aquí es donde entra en juego nuestra relación con el dinero. Nuestra percepción del dinero está conectada con nuestras experiencias con el papá y cómo hemos aprendido a ver el mundo a través de su influencia. Si hemos tenido un papá que valoraba el esfuerzo, el ahorro y la responsabilidad financiera, es más probable que adoptemos esas mismas actitudes hacia el dinero. Por otro lado, si nuestra relación con el papá fue complicada o si crecimos sin su presencia, es posible que tengamos creencias negativas sobre el dinero,
como sentir que nunca es suficiente o que no merecemos prosperidad. Estas creencias limitantes pueden afectar nuestras decisiones financieras y nuestras posibilidades de éxito económico. Es importante tener en cuenta que no todas las experiencias con el papá son iguales y cada uno de nosotros tiene una historia única. En este capítulo vamos a explorar cómo nuestras experiencias con el papá pueden influir en nuestra relación con el dinero y cómo podemos tomar conciencia de esos patrones para cambiar aquello que nos limita y construir una relación más saludable con nuestras finanzas. Carl Jung le daba importancia a la figura del padre porque creía que esta figura es como un modelo a seguir, muy especial en nuestra mente y corazón. Según Jung, todos nosotros desde que nacemos tenemos dentro de nosotros una especie de programa que nos ayuda a entender el mundo y a relacionarnos con él. Este programa viene con muchos archivos o símbolos que están en nuestro inconsciente colectivo. Uno de esos símbolos más importantes es el del padre. El padre, en este caso, no solo se refiere a nuestro papá biológico, sino a un arquetipo o idea que todos compartimos de lo que un padre representa. El padre aquí no es solo nuestro papá real, sino más bien una idea poderosa de lo que un padre simboliza: protección, sabiduría, apoyo, autoridad y economía. Es como una especie de mapa interno que nos guía en la vida, como una brújula que nos ayuda a saber cómo comportarnos y enfrentar los retos que la vida nos pone. ¿Sabes qué es lo interesante? Jung decía que esta idea del padre no solo se forma por nuestras experiencias con nuestro papá biológico, sino que es algo que todos compartimos en nuestro inconsciente colectivo. Es como si todos tuviéramos una especie de imagen universal del padre dentro de nosotros. Según Jung, el inconsciente colectivo es una capa más profunda y universal de la psique que contiene los patrones, símbolos y estructuras fundamentales compartidas por toda la humanidad. Estos elementos son innatos y heredados y no son aprendidos y adquiridos a través de la experiencia individual. El inconsciente colectivo es el depósito de toda la experiencia humana acumulada a lo largo de la historia, y los arquetipos son representaciones arcaicas de personas, situaciones y emociones que se repiten en todas las culturas y civilizaciones. Lo interesante está en la relación que tengamos con esta figura o percepción mental que proyectamos sobre nuestro padre u otras figuras masculinas. Hay un punto importante a entender, que no es lo mismo el padre real que el padre interno. Hay personas que han tenido un abandono del padre biológico, sin embargo, han aprendido o tienen una relación con el padre interior o con el concepto de padre sano. En cambio, hay personas que pueden tener un padre biológico guay, sin embargo, nos encontramos con hijos que rechazan a su padre a pesar de este ser un hombre estable. Aquí está la clave de esto, la percepción que tenemos nosotros sobre nuestro padre a pesar de cómo sea el padre. Pero no estamos hablando de la percepción consciente, sino la inconsciente. Esto se manifiesta a través de nuestros juicios hacia él, nuestra crítica mental o vacío emocional hacia nuestro padre. Si nosotros percibimos y sentimos que no valoramos a nuestro padre, será difícil que valoremos a figuras de autoridad como jefes en el trabajo. Esto provocará dificultades en las relaciones laborales. Sin embargo, si percibimos un padre atento y presente emocionalmente, nos sentiremos seguros en el trabajo. La buena noticia siempre es que aunque nuestro padre no cambie, nosotros podemos cambiar la percepción sobre él
y sobre lo que esperamos de él. Para conseguir esto hay que eliminar toda la carga de resentimientos que interfiere en esa relación padre e hijo. ¿Qué representa al padre inconscientemente para nuestro éxito? Para nuestro inconsciente, la relación que tenemos con nuestro padre será la relación que tendremos con el éxito. Cuando decimos relación, no es tanto la relación en sí, sino aquello que sentimos respecto a nuestra relación con nuestro padre. Puedes tener una correcta relación con el padre, pero sentir falta de conexión emocional y frialdad. En cambio, puedes tener una relación más distante a nivel físico con tu padre, pero ser una relación cálida y llena de amor. Cuando tratamos de percepciones del inconsciente, siempre trata de uno mismo y aquello que hemos establecido como mirada en nuestro interior, es decir, ¿cómo veo a papá o mamá? ¿Cómo vi a mi papá en la infancia? ¿Era un hombre cálido o frío? ¿Emocionalmente cercano o emocionalmente frío? ¿Tenía buena relación con sus hermanos, primos o tíos o estaba enemistado? Si tenía amigos, ¿cómo era la relación con ellos o era un padre aislado? ¿Cómo administraba el dinero? ¿O nunca lo viste administrarlo? ¿Cómo era su trabajo? ¿Hablaba en casa de su experiencia laboral o se callaba? ¿Hablaba de sus sueños o expectativas de futuro o era conformista con lo que tenía? ¿Te acuerdas de algunas frases repetitivas, es decir, una creencia limitante que pudiera decir respecto a la vida, trabajo, sueños, amistades? Todas las respuestas a estas preguntas marcan el mapa de tu percepción inconsciente sobre la relación con la vida y el éxito. Observemos esto de más cerca. La sensación de apoyo o de abandono. Cuando hablamos de un padre ausente, no necesariamente nos referimos a la ausencia física del padre, sino más bien a una desconexión emocional o una falta de reconocimiento de su papel en la familia. Esto podría deberse a diversas circunstancias como su muerte temprana, su ausencia emocional, debido a problemas personales o incluso el hecho de que su papel haya sido reemplazado por otro miembro de la familia. Podemos saber si tenemos un bloqueo interno por abandono, sea nuestro o heredado por vivencias de ancestros, haciendo unas simples preguntas y reflexión al respecto. ¿Te cuesta dar apoyo? Cuando alguien llora y te pide consuelo, ¿sabes darlo o te bloqueas? ¿Te sientes tonto o tonta dando ánimos a alguien? Por otro lado, a lo mejor das mucho apoyo a los demás, pero ¿sientes soledad y resentimiento porque cuando lo necesitas nadie acude a apoyarte? Reflexiona sobre las experiencias en las que has dado apoyo a los demás y los sentimientos que te han llevado a dar ese apoyo y los sentimientos posteriores a darlo. Reflexiona sobre las experiencias en que otros te han dado apoyo y cómo has reaccionado, con dependencia emocional, agarrándote a la otra persona sin soltarla, con orgullo, queriendo demostrar que no necesitas ayuda de nadie. ¿Has sentido gratitud cuando te han apoyado o has sentido vacío y tristeza cuando la persona que te ha ayudado ha continuado haciendo su vida y se ha marchado de tu lado? Reflexiona sobre esto, pues puedes identificar fácilmente si hay una herida por abandono en tu infancia o en tu clan familiar. Es cierto que debido a guerras de países, violencia, guerrillas, muchos hombres han fallecido antes de tiempo, quedando familias desprovistas de una figura paternal. Así que es probable que muchas personas se vean reflejadas con esta herida de abandono. La cuestión es que esta ausencia influye en nuestra relación con el dinero y el éxito. ¿En qué forma se manifiesta? ¿En bloqueos financieros?
en dificultades para establecer límites, la búsqueda disfuncional de reconocimiento, autosabotaje financiero, en bloqueo para atraer y gestionar el dinero. Estos bloqueos pueden manifestarse de varias formas también. Veámoslo. La herida de abandono provoca lo siguiente referente al éxito. 1. Sensación de no merecimiento. La ausencia del padre puede llevarnos a sentir que no merecemos la prosperidad. Es decir, el inconsciente interpreta que si no tengo a papá, tampoco tengo derecho a prosperar ni me lo merezco. Aquello que sentiste que la vida te había hecho, el sentir que no merecías el amor de papá, mientras otros sí lo disfrutaban, toda esa herida puede proyectarse en tu carrera profesional y tu prosperidad. De esta manera se atrae situaciones de poco merecimiento, como esperar que te tengan en cuenta en un trabajo y no lo hacen, buscar una mejor oferta de trabajo pero no conseguirlo, y encontrar siempre el mismo nivel laboral a pesar de haber mejorado tus estudios, o esperar un certificado para poder trabajar en el extranjero y llenarse de retardos y tener que trabajar en otro ramo laboral porque no tienes más opciones. Estas situaciones tan desagradables que viven muchas personas la están proyectando, no es mala suerte. Hay un sentimiento interiorizado de no merecimiento hacia la vida. Puede haber un trauma familiar heredado del padre o de la madre o de la abuela que diga: no tengo derecho a optar, no merezco más de lo que tengo, me tengo que conformar con esto. Estas voces interiorizadas que heredamos inconscientemente pueden estar bloqueando el éxito y la prosperidad en tu vida. Esas voces o frases grabadas como impactos emocionales o como creencias de tus ancestros tienen la capacidad de proyectar tu realidad externa. De esta manera, por mucho que te esfuerces, hagas o deshagas, parece una carrera sin fondo, sin poder alcanzar aquello que te habías propuesto. Por el contrario, solo hacen que salgan trabas y obstáculos que frenan tu éxito. Pues amigo y amiga, has de saber que esos obstáculos son puestos por ti mismo. Tu inconsciente los proyecta. Ahora bien, ¿cuáles son esos obstáculos y por qué los proyecto? Imagina tu inconsciente como un programa avanzado de informática o de inteligencia artificial para crear un videojuego. Tiene unos patrones establecidos para que cree un escenario virtual. El programador ha elaborado un lenguaje claro para que cuando el personaje del juego pase por cierto escenario, se active una piedra en la carretera que hará que el coche se pinche. Es una secuencia ya programada, pero que solo se activa en el segundo exacto cuando el programa detecta que se acerca el personaje a esa zona. De la misma manera funciona la vida. Es un programa ya establecido por nuestro inconsciente que proyecta la realidad que nos vamos a encontrar. La pregunta es, ¿qué programa tenemos establecido que serán los obstáculos que encontraremos en nuestro camino al éxito? Estos son las voces interiorizadas, como no soy capaz de salir de esta situación, nunca me tienen en cuenta, para mis padres no existo, mi padre me abandonó y me siento solo ante la vida. Un obstáculo en la vida en forma de problemas laborales puede ser la representación proyectada del inconsciente de una persona que obstaculizó el camino del éxito a tu padre, y eso se grabó como un trauma en el sistema familiar, en el árbol familiar. También puede representar aquella persona que hizo la vida imposible a tu madre cuando tu padre falleció. Estos traumas familiares interiorizados y no sanados pueden proyectarse en forma de obstáculos que hacen imposible que avances en tu prosperidad y éxito. Es como algo que nos impide avanzar.
Si esta es tu experiencia, pregúntate, ¿quién hizo la vida imposible a tu madre o padre para que no pudiera avanzar en su vida? ¿Quién hizo la vida imposible que provocó a algún miembro familiar que no pudiera avanzar libremente en su vida? Estas experiencias no resueltas se manifiestan como obstáculos en nuestras vidas que nos impiden avanzar. De esta manera, sanar la relación con el Padre y la sensación de abandono es también sanar la historia que hay detrás, las vivencias que hay detrás de la familia. A veces un no merecer el éxito puede ser un trauma familiar de tu abuela o abuelo que mataron a un hijo y en ese momento dejaron de sentirse dignos de la vida, y tu padre pudo vivir un sentimiento de falta de vida de parte de sus padres. Él siguió hacia adelante, pero con el impacto de sus padres que han dejado de sentir el merecimiento de la vida. Esto también se puede proyectar como obstáculo en la carrera profesional de un descendiente, en este caso serías tú. También puede haber frases o creencias en el inconsciente de nuestro padre sobre su experiencia con su respectivo padre, como por ejemplo, mi padre siempre estaba malgastando el dinero y nunca nos atendió. Esta situación es un bloqueo cuando se siente con un resentimiento o dolor reprimido en el corazón o interior. Incluso puede que nuestro padre no hable de su infancia como guardando su pasado en un cajón con llave. Sin embargo, ese pasado está vivo en el inconsciente y cuanto más callado y reprimido, con más fuerza se proyectará en los hijos, es decir, en nosotros. No solo nos afecta nuestra historia con el padre, sino también la historia del padre con su padre y también la historia de nuestra madre con su padre. Hemos de observar la relación con el padre en cada uno de nuestros progenitores, es decir, la historia de nuestros abuelos, tanto paterno y materno. Es observar con lupa el linaje masculino de procedencia de madre como de padre. Observemos de forma resumida ahora qué son los obstáculos en nuestras carreras profesionales, trabajo o en nuestras finanzas. ¿Qué están proyectando? ¿Qué dinámica familiar o trauma familiar? Vamos a ello. El dolor no resuelto de la muerte de un hijo de tu abuelo o abuela, creando la creencia de no merecer vivir. O un embargo de una casa generando un obstáculo en el camino y cambio de dirección brusco. Problemas de roles en casa. Hermanos que no valoran la jerarquía en casa o hermanos que hacen la función de padres de sus hermanos o hermanos menores que menosprecian al hermano mayor, no respetando su lugar en el clan y excluyéndolo. Esto puede provocar encontrarse en un trabajo en que no respetan su rol o que entra para una función específica, pero los jefes o compañeros de trabajo lo delegan a una función menor o menos valorada. También encontramos la típica escena de una persona externa a la familia o incluida en la familia que ha hecho imposible la existencia y el cumplimiento de las aspiraciones de otro miembro familiar. Por otro lado, podemos encontrarnos el que hayan dado la palabra para el cumplimiento de un proyecto y resultó ser una traición. Por ejemplo, dos hermanos que iban a llevar un negocio juntos o habían construido una casa juntos, pero uno de los hermanos traicionó al otro, quedándose todos los beneficios y derechos. Esto provoca un trauma en el que es traicionado, no volviendo a confiar más en proyectos de futuro. Esto puede provocar que los descendientes haya problemas de bloqueos, aperturas de negocios que se van a pique, confiar en poder ejercer de tu carrera y luego encontrar obstáculos legales u otros obstáculos para ejercer de tu profesión. Todos estos puntos son reflejos de experiencias, de vivencias, de obstáculos que esconden una historia familiar.
Continuemos observando la sensación de apoyo o abandono. 2. No sentir el derecho ni tener el permiso. Cuando inconscientemente no sentimos el permiso del Padre para avanzar o prosperar, sentimos imposibilidad y grandes trabas si lo hacemos. De alguna manera, cuando sucede esto, hay que acudir al interior a resolverlo y conectar con el Padre interior. Hacer una visualización sanadora respecto al Padre y sentir que nos da la bendición. Entender los miedos del Padre biológico y sentir que si falleció a temprana edad, no tuvo tiempo a darnos ese permiso y ánimo, pero sentir en la visualización que nos da la bendición ahora. Cuando hablamos de padre que ha fallecido, también puede ser que tengamos un padre ausente emocionalmente y sentamos que tampoco nos ha dado ese permiso y ánimo, así que también sirve para estos casos. Continuemos, así que en esta visualización perdonamos y dejamos de mirar al pasado como esperando ese permiso. Muchas veces nuestro inconsciente está mirando hacia atrás en vez de hacia adelante. Está esperando la confirmación para poder prosperar. Sin embargo, esto es proyectado en nuestro presente en forma de esperar la confirmación de otro factor externo a mí. Puede ser retrasos en la llegada de un papel homologado que te dé la confirmación para poder ejercer tu trabajo. Otros esperarán la confirmación de personas para abrir un negocio, pero la persona que tiene que dar la confirmación mostrará indiferencia, lentitud, mientras tú estás perdiendo la paciencia y la oportunidad de negocio y éxito. Detrás de estas proyecciones suele haber las heridas de esperar la confirmación. Puede ser por abandono del padre, pero como hemos dicho antes, puede ser del padre de tu padre o del padre de tu madre. Este trauma familiar puede ser por prohibición, es decir, el padre prohíbe o rechaza al hijo por tomar una decisión no aceptada por el padre. Esto le ocurrió a Aitana. Estaba en Barcelona y necesitaba un permiso de México para poder ejercer su profesión de medicina. Toda su vida estudiando su carrera para optar a un trabajo deseado por ella. Y sin embargo, llevaba 3 años esperando la homologación de su carrera y titulación. Estaba desesperada. Aitana no sabía que en aquel momento que su obstáculo de retardo y de esperar la confirmación de su titulación era la proyección de un trauma de su padre. Cuando era pequeño, su padre falleció, es decir, el abuelo de Aitana. Y su abuela, la bisabuela de Aitana, no aceptaba a sus nietos. El papá de Aitana fue rechazado por su abuela paterna cuando su padre falleció, y además la abuela le dijo a él: «Tus hijos no valdrán para nada sin ti, y yo no me haré cargo de ellos». A él no le faltó de nada porque su madre luchó por sostener a la familia como pudo. El papá de Aitana se quedó esperando que su papá le dijera: «Hijo mío, todo irá bien, no te preocupes». El trauma del papá de Aitana no fueron las palabras de la abuela en sí, sino el esperar una respuesta del padre. De niño recuerda que siempre miraba la puerta esperando que su padre entrara. Ese trauma de espera y esperar una aprobación de su padre fallecido, se estaba proyectando en Aitana en forma de esperar la confirmación de su homologación. Curiosamente, cuando Aitana hizo una terapia sistémica, pudo perdonar todo esto dejando ir el dolor de su padre grabado en su ADN y que había heredado. En 2 semanas le llegó la aprobación de su homologación. En estos casos siempre hay que preguntarse quién
se quedó esperando algo? ¿Quién esperó una respuesta de alguien que le había dado su palabra? ¿Quién esperó una confirmación? 3. Culpa por el éxito. Si el padre no ha estado presente en nuestra vida, alcanzar el éxito financiero puede despertar sentimientos de culpa. Podemos sentir que estamos dejando atrás a nuestro padre o que estamos siendo desleales a él si tenemos éxito en áreas en las que él no pudo prosperar. Muchas veces pueden haber voces interiorizadas sobre el dinero en negativo, como el dinero es malo, el dinero corrompe a las personas. Pero la pregunta es, ¿qué pasó en la familia para creer en esto? Por ejemplo, por culpa del dinero los hermanos se pelearon. Esto se puede proyectar en que no atraigas el dinero a tu vida. Es decir, a lo mejor un hermano de tu padre le traicionó respecto a dinero, o estuvo trabajando en el negocio de su hermano pero no le pagó. Tu padre pudo interiorizar que el dinero es malo, e inconscientemente tú no puedes prosperar económicamente porque te sientes leal inconscientemente a la creencia de tu padre, y si alcanzas el éxito te sientes culpable. O quizá puede pasarte lo que le ocurrió a Alfredo. Esta es la historia de una familia que invirtió todos sus ahorros en abrir un restaurante, además de pedir un gran préstamo. El restaurante duró 7 meses. Tuvieron que cerrar y perder todo lo invertido sin recuperar nada. Desde entonces, esta familia no acepta el éxito de los demás. Alfredo es hijo de esta familia y sin saberlo es leal al trauma de su familia. Alfredo se queja a menudo de su trabajo y quiere aspirar a más. Sin embargo, muchas veces le ofrecen trabajo prometedor y lo rechaza diciendo: ese trabajo no tendrá éxito. Prefiero mi seguridad y zona de confort. Alfredo está en un bucle de queja y rechazo. Se queja por lo que tiene y rechaza sus oportunidades. Sin darse cuenta, está siendo leal al fracaso de su familia. Si triunfara, sentiría culpa, porque ha triunfado donde sus padres no. Además, sus padres odian y tienen resentimiento hacia la gente que tiene éxito. Así que Alfredo, si no sana su herida y lealtad familiar, no podrá acceder a buenas oportunidades de crecimiento, aunque en el fondo de su interior lo desee. Esto provocará que su frustración inicial acabe en dejadez y un acomodamiento ficticio con dificultad para ilusionarse por las cosas de la vida. Si Alfredo no supera esto, posiblemente sus hijos hereden una perspectiva sobre el éxito o el dinero similar, aguantando trabajos no satisfactorios, y quizá alguno de sus hijos quiera buscar el éxito y luche para conseguirlo, pero puede que encuentre obstáculos hasta que no sane esas desilusiones del árbol familiar que rigen en las proyecciones de su vida. 4. Dificultades para establecer límites. La ausencia de un padre en ese aspecto puede llevar a dificultades para establecer límites saludables con el dinero y los gastos. Esto puede provocar deudas y malas gestiones, pero también la falta de poner límites puede producirse en no saber poner límites en compañeros de trabajos que abusan o intimidan o humillan. Muchas veces la ausencia de un padre es suplementada por el nuevo novio o marido de mamá. Entonces hay que ver cómo nos trata, cómo marca los límites en su vida, en la de mamá, en la nuestra, cómo se relaciona con mamá. Y observar quién controla la situación económica en casa. ¿Es mamá quien manda sobre él? ¿Es él quien intimida sobre ella? Todo esto afectará a tu manera de enfocar tus límites económicos. Veamos ahora otro aspecto de herida,
la sensación de crítica, de no valer o la seguridad sana en uno mismo. La herida de crítica provoca que sintamos que nunca estamos a la altura. Esto puede sabotear nuestra prosperidad. Cada palabra de crítica negativa hace mella en nuestra percepción de nosotros mismos. Ya hemos dicho que inconscientemente buscamos el consentimiento y valoración del Padre. Cuando el Padre es crítico y negativo, nos sentimos carentes de esa valoración paternal. Esto provoca que muchas veces sintamos un vacío emocional a pesar de alcanzar el éxito. Podemos ser perfeccionistas y lograr nuestros objetivos, sin embargo, algo nos falta en nuestro interior. Sentimos que aunque triunfemos, papá no sabe ver nuestro valor y mérito, o si lo ve, no sabe expresarlo. Siempre carecemos de esa necesidad de reconocimiento. Hay personas que desarrollan actitudes de grandes emprendedores, sin embargo, no calman esa sensación interior, pues saben que papá no les ha valorado. Esto lo saben a nivel inconsciente. Conscientemente han desconectado emocionalmente de la historia. Incluso sienten indiferencia hacia las críticas de papá, pero en el inconsciente aún hay una falta de esperar esa valoración. Cuando no es llenado ese vacío, se suele buscar esa valoración y proyectarla en los jefes, en sobresalir más que nuestros compañeros para ser admirados por jefes u otros compañeros de otras categorías. Esta dinámica, si se analiza a la persona que la desarrolla, vemos falta de amor, soledad interiorizada, falta de autoestima, provocando competencias con otros compañeros laborales. La persona no es consciente de su dinámica. Él cree que es bueno y merece el reconocimiento. Sin embargo, en su falta de conciencia, sufre y hace sufrir a quien hay alrededor. Puede adueñarse de frases como «soy el mejor», «siempre soy el mejor ante todos mis compañeros», o por otro lado, puede ser muy crítico y no permitir el fracaso. Si esta persona acaba liderando un equipo, puede ser muy exigente, incluso puede ser exigente con sus compañeros. Detrás de estas actitudes se esconde la herida de crítica del padre. ¿Cómo puede manifestarse a nivel de dinero esto? Puede ser personas desconfiadas a la hora de tomar riesgos. Necesitan asegurarse la zona de protección y reconocimiento antes que dar un paso. Prefieren no actuar ni moverse a un cambio si no ven que será un éxito total. Esto puede hacer que nunca se muevan de su zona de confort ni aprovechar otras oportunidades. Por otro lado, las heridas por crítica suelen proyectarse de diferentes maneras que las de abandono, porque el crítico no acepta reconocer que es menos. De esta manera, no reconoce que él pueda tener dificultades. Así que esto, en vez de proyectarlo sobre él mismo en forma de dificultades, lo proyecta sobre los demás, atrayendo personas que reflejan su herida no reconocida. Pueden estar bien, pero siempre a su alrededor se manifiestan conflictos de terceros que acaban repercutiendo en él. Puede que se proyecte en la familia de la pareja, en conflictos que tiene la pareja con su familia. A pesar de ver conflictos, no los reconoce como propios, porque hay una negación plena de esa herida. Sin embargo, a nivel de prosperidad, por mucho que quieran avanzar, siempre encuentran un tope invisible. La herida de crítica genera la sensación de nunca estar a la altura, y esto puede manifestarse en la economía. Una sensación de nunca estar a la altura, no llegar a final de mes, dificultades para pagar todas las facturas. Como hemos ido viendo, a veces nuestro padre puede ser ausente emocionalmente porque él tiene una herida de crítica y abuso, porque su padre respectivo le hacía sentir que nunca estaba a la altura. Y en nosotros, como siguiente generación,
se proyecta como dificultades económicas, de no estar a la altura y luchar con mucho desgaste para estarlo. El patrón de recibir de papá. ¿Te ha pasado que no te gusta recibir regalos o detalles de los demás? A veces esto puede estar relacionado con lo que viste en tu papá cuando eras niño. Si tu papá no era detallista o no expresaba sus necesidades, es probable que hayas aprendido de él y te cueste pedir o aceptar regalos. Es interesante pensar en cómo fue la relación de tu papá con su propio padre. Si él también recibía pocos detalles o si papá estaba ausente, eso podría haber influido en cómo él aprendió a dar afecto y atención. Otras veces a lo mejor te encantaría recibir regalos, pero todos te muestran indiferencia. Es importante observar cómo nuestros padres expresan sus necesidades y cómo esto influencia en nuestra propia forma de pedir o recibir cosas. La capacidad de recibir regalos o darlos refleja muy bien nuestra receptividad con el éxito. El patrón de recibir de papá puede tener un impacto significativo en nuestra percepción de los regalos y las demostraciones de afecto. Si nuestro padre era frío o no expresaba sus necesidades, es posible que hayamos internalizado esa actitud y nos cueste dar o aceptar regalos de los demás. ¿Tus padres se hacían regalos entre ellos? ¿Tu padre te había regalado algún detalle cuando eras pequeño? ¿Sentías que tenían más en cuenta las necesidades de tus hermanos que la tuya? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué emociones o frase interiorizaste en tu interior? A lo mejor pensaste, primero los demás y yo el último, es mi deber. Siempre soy el último en recibir. A lo mejor es al revés. Siempre recibo yo antes que mis hermanos y siento culpa por ello. Hay una historia interesante de dos hermanas, en que la primera se casó y se quedó con la casa de sus padres que habían comprado para quien se casara primero. La segunda hija no tuvo una casa cuando se casó por parte de sus padres, pero se la compró con su esfuerzo y trabajo. Las hermanas se llevaban muy bien, sin embargo la primera sentía remordimientos y culpabilidad porque ella había tenido derechos y su hermana no. Esta culpabilidad de la madre pasó a sus dos hijos de forma inconsciente. Cuando esta mujer fue mayor, pasó y dejó la herencia a sus dos hijos. Pero el hijo mayor dejó que su hermana menor viviera en ella sin pagar alquiler. Esto sucedió como lealtad del hijo a su madre. Heredó la culpa de su madre. Sin embargo, hay casos que esto no sucede así. Se hereda la frustración y enojo, y la hermana menor podía haberse quedado la casa a la fuerza, provocando problemas de herencias entre los dos hermanos. La diferencia estuvo en la actitud de la hermana de la madre, que aceptó su situación sin rencor ni resentimiento, pues ante todo había el amor de hermanas. Hemos de entender que los problemas que se heredan son emociones sin resolver, pero cuando hay amor, perdón, aceptación, dejamos un legado limpio a nuestros hijos. Pero cuando estamos enemistados, llenos de sentimientos negativos, de sufrimiento y rencores, este será el legado para los descendientes, bloqueando patrimonios, herencias y negocios. En el próximo capítulo hablaremos de los órdenes del amor en relación con el dinero.